Hola y bienvenido a Código Mentor, mi nombre es Henry Granados. El día de hoy hablaremos de las diferencias entre Angular y React. Empecemos. Pues bien, como sabemos, Angular es un framework creado por Google y React es una librería creada por Facebook. Ambas herramientas son muy poderosas para crear diferentes tipos de aplicaciones. Asimismo, debemos saber que por defecto Angular utiliza TypeScript. ¿Y qué es TypeScript? Pues bien, es un lenguaje de programación orientado a objetos que utiliza clases, interfaces, enums para variables constantes y entre otras cosas más. Por su lado, React utiliza JavaScript, que también podría utilizar JSX, el cual quiere decir JavaScript XML, y esto es recomendado, ya que recuerden que React no utiliza el concepto o no tiene Template Engine. Entonces, al utilizar JSX, podríamos manipular la información directamente en el lado de la vista utilizando código de JavaScript. Asimismo, debemos saber que Angular sí tiene un Template Engine, es decir, que para poder manipular la información del lado de la vista podríamos utilizar diferentes directivas como por ejemplo ng-for, ng-if y entre otras. Otra diferencia entre ambas sería que Angular utiliza el Browser DOM, o más conocido como el DOM del navegador, y React por su lado utiliza el Virtual DOM, o conocido como el DOM virtual, que en pocas palabras es una versión simplificada de DOM, y de esa manera facilita actualizar elementos de una manera muy rápida, y eso es lo que hace muy popular y muy poderoso a React. Otra diferencia entre ambas sería que Angular utiliza el concepto de Two-Way Data Binding y de esa manera poder manipular información. Un ejemplo de ello sería utilizando la directiva en Gmaro. Ahora, en React no existe el concepto de Two-Way Data Binding, es decir, que React es simplemente One-Way Data Binding. En pocas palabras, quiere decir que para poder actualizar una determinada propiedad del estado del componente necesitamos crear un determinado evento y ejecutarla a través de una función. Ahora, una similitud entre React y Angular es que ambos nos proporcionan una manera de especificar el tipado de la información con la cual estamos trabajando, como por ejemplo, en React simplemente importamos el prop types y de esa manera enlazarlo con el componente y especificar el tipado de una determinada información, o también podríamos especificar que dicha información es requerida o no. Ahora, en Angular pues utilizamos TypeScript, que quiere decir que escribimos el nombre de la variable, dos puntos, seguido de tipado, ya sea string, number, arreglo y entre otras informaciones más. Ahora, cuando se trata de testear o realizar unit testing a los componentes de nuestra aplicación, ambas nos proporcionan diferentes maneras. Por ejemplo, en React una opción sería utilizando Jest y en Angular por defecto podríamos utilizar Jasmine. Asimismo, recuerden que unit testing quiere decir testear los componentes en una forma isolada, sin la necesidad de interactuarnos directamente con el servidor o los servicios. Otras de las grandes diferencias entre estas dos herramientas muy poderosas es que al crear una aplicación de Angular nosotros ya estamos instalando varias dependencias, librerías y herramientas dentro de la aplicación, como por ejemplo el concepto de rutas o routing. Sin embargo, al crear una aplicación de React nosotros necesitamos instalar manualmente más dependencias, como por ejemplo el React Router. Y esto no quiere decir que nunca vamos a necesitar instalar herramientas o librerías en una aplicación Angular. Claro que no. Siempre va a ser necesario instalar más herramientas a nuestras aplicaciones. Esto es simplemente una comparación entre estas dos herramientas. Otra similitud entre ambas es que podríamos enviar o compartir información entre componentes, por ejemplo, desde componente padre hacia componente hijo. Y en el caso de React podríamos utilizar el objeto props. Y en el caso de Angular podríamos utilizar los decoradores input, output, view child y entre otras opciones más. Asimismo, también podríamos enviar elementos desde componente padre hacia componente hijo. En el caso de React podríamos utilizar el props children y en el caso de Angular podríamos utilizar el content projection. Otra similitud muy grande es que ambas utilizan el concepto de Redux y de esa manera poder controlar o manejar el estado de nuestra aplicación. Ahora, al utilizar Redux en React, pues simplemente lo instalamos y luego lo importamos y utilizamos en nuestra aplicación. Sin embargo, en Angular tenemos varias opciones. Una de ellas sería utilizando NGRX o también podríamos utilizar NGRX Data, el cual es simplemente una versión simplificada y de esa manera poder evitar el código repetitivo. Y en pocas palabras, pues NGRX Data es la implementación de NGRX. Ahora, tanto React como Angular nos proporcionan herramientas para poder crear aplicaciones de tipo mobile, como por ejemplo aplicaciones para celulares. En el caso de React podríamos utilizar a React Native y en el caso de Angular podríamos utilizar a Ionic o también a NativeScript. Y pues para terminar este video quisiera decirles que en mi opinión no existe una herramienta mejor que otra. Ambas herramientas son muy poderosas y pues todo va a ser basado en el tipo de aplicación que quieran crear.
Y si te gustó este video, no olvides darle un like, compartir, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video.